Sí, van a llegar momentos difíciles, pero cuando llegue ese momento difícil a su vida, a su familia o en cualquier área de su vida, acuérdese de cada palabra profética, declárela, búsquela. Por eso el pastor nos habla que tengamos una agenda en la mano, que anotemos, porque a veces se llegan los momentos tan difíciles que se nos olvida la palabra de Dios. A mí personalmente me ha pasado. Pero entonces, ¿qué hago? Ay, viene el Espíritu Santo de Dios, me trae a la memoria que hay una palabra en algún lugar o que la he recibido en algún momento y voy a mis escrituras, voy y reviso y claro, ahí está la palabra. Entonces, para que usted tenga en cuenta. El tema de esta noche, Pastor, ¿me ayudas allí ahorita con el texto bíblico? El tema de esta noche es avanzar. Y como texto tenemos Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Y dice de la siguiente manera: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor. Definamos primeramente qué es avanzar. Avanzar es ir hacia adelante. Y algunos sinónimos de avanzar es ser atrevido, ser osado, emprendedor, valiente, audaz. Pero antes de meterme en el tema como tal, quiero hablarles de un pequeño testimonio que creo que también en algún momento ya lo hice en tiempos atrás, que Dios me dio la oportunidad de predicar, pero quiero nuevamente hablar de un testimonio que viví allí cuando trabajé en Cerro Matoso. Pastor, ayúdame con la imagen. Mire la pantalla en su celular o en el sistema que tengan. No sé en su departamento, región, ¿cómo le llaman ustedes a este animalito? Yo lo conozco por allá en Córdoba como 100 pies, Sí. otros le llaman cirilí. Miren, Dios nos habla a través de los animales también. Estoy yo allí en mi puesto de trabajo, directamente les voy a hablar que estaba en plena mina de Cerro Matoso, a cielo abierto, y a veces soy un poco observadora, no lo digo siempre, y empecé a observar que había muchos de estos animalitos, de estos 100 pies, pero en cantidad, que era difícil de contar. Pero también se llegó un momento que estos animalitos empezaron a morir. Y yo me pregunté, ¿pero por qué se están muriendo? ¿Cómo será el proceso de ellos? Y empecé a investigar, a observar, y más observaba. Y me di cuenta, cogí uno de ellos y empecé pues un rato ahí a analizarlo y me di cuenta, porque me tiré hasta el suelo, con una camisa blanca en plena tierra, me acuerdo que esa camisa quedó vuelta amarilla, porque la tierra de por allá es amarilla, y me di cuenta que la mitad de las paticas del animal, unas iban hacia adelante y la otra mitad iba hacia atrás. Claro, como no había movimiento del animalito y él no podía avanzar a buscar su alimentación, ¿qué pasaba con el animalito? El animalito moría. Ahora, ¿por qué quiero hablarles de este animalito y de este testimonio? Porque, amada iglesia, para poder avanzar y crecer, debemos estar en movimiento. Y mira lo que les acabo de decir del sin pies. Si él no se mueve, entonces se muere. Sus patitas, la mitad va hacia adelante y la otra hacia atrás, entonces no tiene movimiento. Ahora, Dios a través de su bendita palabra nos ordena a avanzar. Es una orden. A no quedarnos en un mismo lugar, porque si no nos pasa como a este animalito, podemos morir. Dios está esperando que usted y que yo tomemos la decisión de avanzar. Está esperando un indicio para él glorificarse.
Él es el más interesado en derramar su gloria, amada iglesia, en sus escogidos. ¿Y quiénes son sus escogidos? Es la iglesia Maná para el planeta. Dios quiere mostrarse al mundo, a aquel que no le conoce, a través de la iglesia Maná para el planeta. Él anhela ansiosamente usarte, hacer de ti un instrumento para que le conozcan a Él. Hermanos, ya la iglesia presencial inició. ¿Cuántos años estuvimos orando? No tengo memoria, pero hoy les quiero confesar que en las noches allá en Cerro Matoso era una de mis oraciones noche tras noche, día tras día. El año pasado, el tiempo que llevo aquí en Medellín, era mi oración: Señor, coloca en la mente, en el corazón del pastor, cómo iniciar con una obra presencial. Esa era mi oración, Señor, y también le pedía al Señor por los recursos, por las almas que van a llegar. Amada iglesia del Señor, ¿por qué les quiero hablar de esto? Se llegó el tiempo del avance de la iglesia. Ese día 22 de diciembre, el pastor, o nuestro pastor, nuestro amado pastor, lanzó unas expresiones que a mí se me han quedado grabadas en la mente, en el alma, en el espíritu, no sé si en la sangre, en los tuétanos, pero esto es algo que a mí, no sé, no tengo palabras para expresar lo que lo que el pastor dijo, cómo ha movido mi corazón. Y el pastor dijo: la iglesia presencial ya inició, esta obra ya inició. ¿A dónde vamos a llegar? No sabemos, pero de que es una obra grande, es grande. Esas palabras salieron del pastor, pero para que esa obra sea grande, para que la iglesia Maná para el planeta crezca, avance, necesita no solamente del pastor, no solamente de la pastora, necesita de nosotros que estemos preparados o que tomemos la decisión de prepararnos para ir de la mano con el pastor y llevar la iglesia hasta donde nuestro Dios quiere que llegue. El quedarnos en los mismos sitios, como ese en pies, constituye muerte y muerte espiritual. El quedarme calentando una silla allí quieta me hace retroceder, volver a donde estaba antes. Viene la pereza de orar, de leer la palabra, de ir a la iglesia. Se pierde la comunión con Dios, que es el propósito que Dios tiene con la iglesia, con la humanidad. Mis amados hermanos, hay que movernos. Por eso les hablé que para poder avanzar debe de haber movimiento. Escuche esta palabra y grábesela en su corazón. Debe de haber movimiento. Nosotros oramos todas las mañanas a las 6 de la mañana. Le he escuchado hablar al pastor, le he escuchado a la hermana Gigi. Cuando el pastor menciona quién quiere orar, quién está dispuesto a orar, siempre son los mismos que estamos allí, porque me involucro. En algunos momentos también puedo participar. Amados hermanos, hay que moverse a orar. ¿Y cómo se aprende a orar? Orar se aprende orando. Escuche eso. El orador aprende a orar orando. Podemos decir 3 palabras, 2 palabras y no más, pero eso va a ser al comienzo. Después usted se va a extender a 5 minutos, a 10 minutos, pero usted tiene que dar el primer paso. Usted tiene que moverse para poder aprender. Mis amados hermanos, toda gloria y toda honra es para nuestro Dios. Estas palabras que salen de mi boca, que han salido de la hermana Gigi, que han salido del pastor, atesórelas con amor en su corazón. No lo tome como un regaño. La iglesia está en movimiento, la iglesia va a avanzar. Pero yo sé que el pastor nos ama tanto que él no quiere avanzar solo con su esposa, él no quiere avanzar solo con sus hijos, él quiere avanzar con nosotros, él quiere vernos crecer, pero eso depende también de cada uno de nosotros. Ese día del culto yo ya llevaba aproximadamente
tres turnos de noche y estaba súper cansada. Mas, sin embargo, el pastor me dijo, hija, pero no me parece, tienes que descansar. Yo le dije, no, pastor, yo no me puedo quedar porque es el primer culto. Es más, es la respuesta a la oración de todos estos años atrás. Yo no me lo puedo perder, sí, estoy cansada. Y muchos hermanos se dieron cuenta que me senté solo un ratico y me quedé parada atrás, porque donde me siente desde el comienzo me quedo dormida. Pero ¿por qué les hablo de esto, mis amados hermanos? Porque yo tomé la decisión, yo determiné, de avanzar, de ir allí de la mano con nuestro pastor. Y mira que Dios en su infinito amor ha puesto grandes herramientas en la iglesia como tal, y una de ellas es la dinámica. ¿Y qué es la dinámica? Es una fuerza interior que exige movimiento, y esta fuerza está en cada uno de los hijos de Dios, pero al mismo tiempo Dios nos da la libertad de escoger la dirección de dicha fuerza. Aprendamos a usar la fuerza para obtener madurez y conocimiento en Dios, como lo dice la palabra que acabamos de leer en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Pero para eso nosotros tenemos que determinar. Ahora, aquí tengo algunos pasos para avanzar. Ustedes me van a perdonar porque no tengo todas las herramientas en el momento para ponerles todo allí, pero en algún momento Dios me va a bendecir con esto. Pasos para avanzar. Primeramente, tenemos que determinar. La acción de determinar implica siempre una toma de decisión. Ahora, el deseo de nuestro crecimiento, proviene de dos fuentes. Una, Dios anhela ansiosamente que avancemos. Mis amados hermanos, Él quiere glorificarse en cada uno de nosotros. Él es el primer y Él quiere solamente que nosotros tengamos un indicio, un pequeño indicio para Él hacer lo que tiene que hacer con la iglesia. Segundo, Dios anhela ansiosamente Dios anhela ansiosamente que avancemos. Segundo, mi decisión. La decisión de la iglesia cumple un papel fundamental. Si yo no determino poner en movimiento o activar esa fuerza que Dios ha puesto en mí, que Dios ha puesto en usted, la verdad no pasa nada, amado hermano, porque Dios sigue siendo Dios. Al negarme y quedarme donde estoy, le estoy diciendo a Dios que no me interesa su gloria en mi vida. Me estoy negando a recibir lo que Dios tiene preparado para mí. Me estoy negando a dejar que Dios me use de una manera especial. Y yo puedo creer en Cristo Jesús que aquí en esta iglesia hay pastores, hay maestros, hay evangelistas. Aquí hay todos los ministerios habidos y por haber para que la iglesia avance. Pero vuelvo a repetir, depende de la decisión que usted y yo tomemos. Pastor, proyéctame allí 2 de Timoteo 2:20. Dice la palabra del Señor, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son usados unos son para usos honrosos y otros para usos inútiles. Entonces, mire que Dios es muy claro en su palabra cuando nos dice que cada uno, por eso les dije ahorita, cada uno de nosotros o en esta iglesia hay grandes ministerios. Y para que la iglesia avance,
Debemos poner en práctica esos ministerios. Si usted no sabe cuál es todavía, vaya al secreto con el Señor y pregúntele cuál es ese lugar donde Dios quiere usarte. Segundo, ser moldeable. Isaías 64:8. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos vasijas de barro en manos de Dios. Debemos ser personas con un carácter moldeable para que Él pueda trabajar en nosotros como Él quiere. En el transcurso de nuestro avance hacia el nivel que determinamos, hay que dejar que nuestro Señor saque esas piedras o grumos que dañan o agrietan el barro. Dejar que el Señor saque esos malos hábitos, esos patrones negativos, la desobediencia, ese corazón endurecido, abandonar el pecado, abandonar la amargura, la idolatría, la falta de arrepentimiento, el no escuchar la voz de Dios. Hay que dejar la mentira, la arrogancia, la altivez, la prepotencia. Tenemos por eso que ser ese barro moldeable. A veces Dios quiere meternos en el proceso porque quiere hacer de nosotros o cumplir el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros y nos resistimos allí a que Dios haga esa gran obra. Por eso en este año, para poder avanzar, no nos dé miedo permitir que Dios nos meta en el proceso. No va a ser fácil. Cuando uno está allí amasando ese barro para hacer esa obra hermosa, esa vasija preciosa, hay que sacarle la basura, hay que sacarle los grumos, y eso duele, pero es necesario para poder avanzar. Tercero, esfuerzo y valentía. Esforzarnos ¿en qué? En buscar todas las herramientas y estrategias que me ayuden a crecer. ¿Como cuáles? Como la oración, amados hermanos. El pastor, desde la palabra profética, desde el último culto que tuvimos, el pastor nos ha hablado de que este año es un tiempo donde vamos a orar más, pero no los mismos de siempre. Yo sé que aquí van a salir grandes oradores, a lo mejor, es más, mejor que los que ya oran, pero tenemos que esforzarnos en la oración, en levantarnos temprano. Lo digo por mí primeramente, porque a veces el cansancio me ha vencido y cuando reacciono, cuando despierto, ya son las 7 de la mañana. Entonces hay que esforzarnos en levantarnos temprano a orar, en estar aquí conectados con la iglesia, que la oración sea ese hábito, esforzarnos en leer y escudriñar la palabra de Dios, esforzarme en programar tiempos de ayuno, no solamente cuando el pastor nos dice el sábado vamos a ayunar, no, a nivel personal también lo podemos hacer. Mira lo que está haciendo el pastor, la pastora y una invitada que vamos a tener próximamente aquí. Ellos determinamos los primeros días del mes de enero ayunar, buscando la presencia de Dios que nos acompañe todo el año. Esforzarnos, no permitir que a la pereza, el cansancio, esforzarnos en ir a la iglesia, pero ya tenemos iglesia presencial. En ese domingo que hubo ese primer culto, yo me gozaba tanto cuando el pastor decía, y la hermana fulana de tal vino de Guatapé, y la hermana vino de por allá de municipios lejanos, la hermana Gigi de por allá de ese municipio donde ella trabaja. O sea, fue tan lindo. Pero yo puedo creer y estoy segurísima que esas personas que determinaron estar ese día allí en la iglesia, a pesar de la distancia, son personas que van a avanzar. Toda la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesús. Mire, hay algo que yo he percibido
Pastor, si estoy equivocada, tú me corriges. He percibido que en los cultos de estudio bíblico es cuando las personas menos se conectan. Y para poder avanzar, tenemos que estar allí conectados, conociendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, que no venga por ahí alguien con 2 o 3 palabritas y nos engañe, pero para eso tenemos que estar allí en los cultos de estudio bíblico. ¿Saben una cosa? Ahora se me viene a la mente y le pido perdón a Dios porque Dios nos da las herramientas, Dios coloca a las personas en nuestro camino y a veces no las aprovechamos. Y nosotros como iglesia, Maná para el Planeta, no solamente tenemos un pastor, nosotros tenemos un maestro de la palabra, un hombre que se esforzó por muchos años en estudiar, y yo sé que en el corazón de nuestro pastor está el deseo de prepararnos a nosotros para que lo acompañemos en el avance de la iglesia. Yo sé que eso está ahí. Y yo personalmente, que ya llevo 15 años conociendo al pastor y a la pastora, yo no lo he aprovechado. Y yo puedo creer que el día que yo vaya a la presencia de Dios, Dios me va a reclamar eso. ¿Por qué no has aprovechado a ese pastor y a ese maestro? Escuchen, porque hay iglesias que tienen pastor, solamente pastor, pero nosotros tenemos pastor y tenemos maestro. Entonces vamos a aprovechar a nuestro pastor, ese gran conocimiento que Dios tiene y que en el corazón de nuestro pastor, sin llegar a equivocarme, amados hermanos, ahí está el deseo de Él darnos de ese conocimiento que Dios ha puesto en Él. Ser valientes, debemos ser valientes. En el momento que usted y yo determinamos avanzar, determinamos obedecer ese mandato, esa palabra de Dios, tenemos que ser valientes, porque el enemigo allí es cuando se va a levantar para arrebatarnos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Debemos poner en práctica lo que ya Dios nos ha dado, ese discernimiento, desarrollarlo, estar atentos, amados hermanos, estar atentos allí en todo momento. Toda gloria y toda honra es para nuestro Señor Jesús. Entonces, hoy estamos conquistando el mes de mayo. Y diga conmigo, mayo estás conquistado. En el mes de mayo vamos a avanzar. Y no solamente va a avanzar el pastor con la pastora y sus hijos. Vamos a avanzar todos los que hacemos parte de la iglesia Maná para el Planeta. Y cuando nosotros empezamos o tomamos la decisión de avanzar, entonces les puedo decirlo con autoridad, que nuestra familia también avanzará con nosotros, nuestros hijos, aquellos miembros de nuestra parentela, de nuestra familia, que aún no ha determinado en avanzar o en llegar a los pies del Señor. Cuando nos vean a nosotros caminando y creciendo en el conocimiento, en la gracia de Dios, entonces ellos también van a querer lo que nosotros tenemos, pero nos toca a nosotros primero. Amado Dios, Padre Celestial, te adoramos, te exaltamos, amado Dios, Señor. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad que hemos tenido, Señor. Gracias por esta palabra que nos has regalado en esta noche, Señor. Gracias, amado Dios, porque nos lo das, porque nos amas, Señor, porque quieres que avancemos, quiere que crezcamos, amado Dios, Señor. Usted no quiere que nos quedemos allí, Señor, como lo dije, calentando una silla, amado Dios, Señor, porque hay ministerios, Señor, porque hay dones que tú quieres derramar para la iglesia, Señor. Pero para eso, amado Dios, Señor, como iglesia, necesitamos, Señor, determinar, Señor. Necesitamos, amado Dios, Padre Celestial, ser moldeables, Señor. Necesitamos esfuerzo y valentía, amado Dios, Señor, para poderlo lograr, Señor. Ayúdanos, amado Dios, a atesorar esta palabra y cada una de las palabras que ya hemos escuchado, Señor, y las que vienen, Señor. Muchas gracias por este hermoso momento. Amén.